Bendiciones, muchas bendiciones. Buenas noches a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes sociales, a través de cristopoderdedios.org, a través de toda plataforma que salimos en vivo. Muchas gracias por siempre estar pendiente de su programa Estudiando las Escrituras. Hoy tenemos un tema, a continuación de lo que hemos estado hablando la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando acerca de hacer morir lo terrenal. Hoy, día miércoles, vamos a hablar de algo similar, la continuación, pero queremos enseñar y tratar de encerrar todo de la forma bíblica. Cuando yo me refiero a encerrar, es que nada de lo que estamos enseñando se contradice. Y por ello, hoy vamos a irnos al libro de Gálatas para hablar qué es lo que dice la Biblia acerca de andar en el Espíritu o andar en los deseos de la carne. ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña acerca de eso? Vamos a irnos a Gálatas, y en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a estar hablando acerca de los deseos de la carne. Vamos a entender qué es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia es bien clara acerca de estas enseñanzas, y por eso yo le recomiendo que usted agarre lapicero, pluma, lápiz, bolígrafo, como usted le llame en su país, papel, libreta, como le llame, para que usted tome nota lo que la Escritura nos enseña acerca de los deseos de la carne. ¿Cómo nosotros entendemos como cristianos qué es andar en el Espíritu, qué es andar en la carne, cuándo anda en el Espíritu, quién es nacido realmente de nuevo, quién no es nacido de nuevo, quién ha nacido pero todavía está luchando con los deseos carnales? Y eso es lo que vamos a ver ahorita en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, lo que usted tiene que entender esto es bien claro. Primero fíjese bien, la Escritura dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién Pablo le está hablando? A la iglesia de Gálatas. ¿Okay? Le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Y le está hablando a la iglesia por una razón, hay varias razones por qué le está hablando. Es porque dentro de la iglesia había gente que había aceptado a Cristo, pero todavía tenía esas tendencias. Amaba a Dios, pero tenía estos problemas, dice. Y Pablo les está explicando, les está diciendo: digo pues, andad en el Espíritu, Espíritu con E mayúscula, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo les empieza a decir eso. En el versículo 2, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estos dos, el Espíritu Santo, que es con E mayúscula, y la carne de nosotros se interponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí Pablo está hablando de la carne. Por eso es que Pablo, cuando usted lee en el libro de Romanos, dice: yo encuentro una ley, que la ley del pecado mora en mí. ¿De qué ley está hablando Pablo? La ley de la carne, los deseos carnales. ¿Estamos entendiendo? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Qué es la obra de la carne? Primero vamos a encontrar aquí. Una obra de la carne es adulterio, fornicación, son obras de la carne, inmundicia, lascivia. Todo esto tiene que ver con obras de la carne. Así es que una persona que ha nacido de nuevo se aparta de estas cosas. Una persona que no ha nacido de nuevo, conociendo la verdad, sigue practicando estas cosas. Ahora, sin embargo, hay cristianos que han nacido de nuevo, pero están luchando, batallando con esto. Ojo, les decía el miércoles pasado,
Pablo dice en Colosenses, haced morir pues en vosotros lo terrenal. Y todos los días nosotros tenemos que estar haciendo morir lo terrenal en esto. ¿Ok? Versículo siguiente, versículo 20. Pablo dice, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Ahora, algo que es bien interesante aquí es, el apóstol Pablo nos está enseñando y dice, idolatría es parte de la carne. Hechicería es una obra de la carne. Pleitos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Hasta la herejía es una obra carnal. Hoy en día dice, no, es que X pastor es hereje porque se le metió un espíritu. Muchas veces no es así. La herejía es parte de la carne. Entonces, cuando un pastor practica herejías, es porque deja que su carne empiece a predicar contra el espíritu y contra la misma Biblia. O sea, la herejía no es un acto diabólico, es un acto carnal. Y una persona que anda en la carne, aunque sea pastor, está hablando herejías porque la herejía es una obra carnal. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces, cuando nosotros regresamos a los versículos, el versículo dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, es una obra carnal. No hay necesidad de tener relaciones sexuales con una mujer ajena cuando vos tenés a tu propio cónyuge. Si sos hombre, una mujer, si sos mujer, un hombre. No hay, tenés a tu cónyuge. Y no puedes decir es que hace falta el amor. El adulterio es una obra de la carne. Fornicación es una obra de la carne. Inmundicia, lascivia es una obra carnal. Versículo 20. Idolatría es una obra de la carne. O sea, no es asunto de que diga, Señor, quítame la idolatría. Y ya dije anteriormente, idolatría no es solamente adorar estatuas, insignias, fotografías. Idolatría es la avaricia. Pablo la describe en el libro de Gálatas, que es idolatría. Solamente para que vos entendas lo que te quiero decir, vamos a irnos para allá. Solo para, y ahorita regresamos a Gálatas capítulo 5, versículo 20. Pero solamente para que entendamos que no nos estamos saliendo nada fuera de contexto. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Nosotros hacemos morir lo terrenal solo para ir entendiendo lo que estábamos hablando, para continuar con la enseñanza del miércoles pasado. Lo terrenal no hacemos morir nosotros, lo hacemos morir nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. La avaricia, como ya lo vimos, es idolatría. Entonces, una persona puede estar dentro de la iglesia y puede ser avariento. Y eso quiere decir que esa persona tiene idolatría. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Ahora, cuando nos vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 20, idolatría es una obra de la carne. Quiere decir que dentro de la iglesia hay gente que, aunque ha nacido de nuevo, directa o indirectamente es avariento y por ende es idólatra. Claro, estando dentro de la iglesia. O sea, por ser avariento, termina siendo idólatra. Porque la avaricia es idolatría. Entonces, mucha gente no se da cuenta de estas cosas y dice, pastor, ¿es en serio lo que se está diciendo? Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, se está dando cuenta que una persona es nacida de nuevo, tiene a Cristo, nació de nuevo,
pero tiene avaricia. No se puede perder un servicio porque tiene miedo que el cheque, el sueldo semanal, quincenal, mensual le salga corto. Entonces es una persona que vive de la avaricia, tiene y quiere más, tiene y quiere más, tiene y quiere más. Es una persona avariente. No vamos a meter en ese tema de la avaricia, pero solo para que entendamos, la avaricia es un acto carnal. Y como es un acto carnal, bueno, sencillamente es idolatría. Y es una obra de la carne. ¿Okay? La idolatría es una obra de la carne. La avaricia es una obra de la carne. La avaricia es idolatría. Un nacido de nuevo, directo o indirectamente, puede estar practicando la avaricia y no se está dando cuenta que está cayendo en idolatría. Entonces, pastor, ¿qué me está diciendo usted? Mire, un nacido de nuevo no practica el pecado, pero no significa que el nacido de nuevo no tenga problemas con la carne. Y ahí es donde está el error de mucha gente. Mucha gente se enreda en esa filosofía. Los nacidos de nuevo no practicamos el pecado, pero eso no significa que el nacido de nuevo no tenga luchas contra la carne. Eso es bíblico. Entonces, Pablo les está diciendo a Colosenses: haced pues morir en vosotros lo terrenal. Y en Gálatas, cuando nosotros vemos en el versículo 16, dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora la pregunta es, ¿a quién se la está diciendo Pablo? Bueno, Pablo se la está diciendo a una iglesia, a gente cristiana. Entonces, entendamos esto. ¿Yo tengo que hacer morir lo terrenal? Sí. Pablo dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Satisfacer es alimentar el deseo. Quiere decir que una persona que constantemente está alimentando los deseos de la carne tiene grandes probabilidades de ser un cristiano carnal y estar dentro de la iglesia. Y puede ser que sea nacido de nuevo, pero se está alimentando carnalmente. Y como carnalmente se está alimentando, eso lleva a la persona a caminar en la carne. Y la Escritura dice en el libro de Romanos que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquellos carnales tienden a desviarse del camino derecho. Como la Escritura dice acerca de aquellos que se desviaron de la fe. Timoteo nos habla de Himeneo y Fileto, de Alejandro, que naufragaron en cuanto a la fe. La Biblia nos dice: en aquellos días muchos apostatarán de la fe. Ahora, ¿por qué van a apostatar de la fe? Bueno, sencillamente no es porque no hayan nacido de nuevo. Las personas pueden haber nacido de nuevo, pero el problema es que están satisfaciendo los deseos de la carne. Y al hacer eso, el escritor dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. ¿Okay? Versículo 18: pero si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. 19: manifiestas son las obras de la carne, que son. Estas son las obras de la carne, se lo dije anteriormente: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, que estábamos hablando acerca de la avaricia. Hechicerías es una obra de la carne, y la hechicería no solamente tiene que ver con brujos. Hay gente que está dentro del evangelio, el cristianismo, lee horóscopos, el signo zodiacal, que deparan los astros. Ahí es el principio de la hechicería. Enemistades. Enemistad es un deseo de la carne. Mire, le voy a decir algo. Le voy a decir este cuento que dice mucha gente: esto es una filosofía de los deformados. Mejor estar divididos por la verdad que unidos por la mentira. Suena muy bonito, muy filosófico,
mejor estar divididos por la verdad que unidos por la mentira. Eso no es así. Eso no es así. No necesariamente yo no comparto la idea de alguien, pero no necesariamente estoy dividido. Son filosofías para justificar que yo no puedo sujetarme a nadie. Yo prefiero, dice el rebelde, el renuente, el que no se sujeta a un pastor, el que no se sujeta a una iglesia, independientemente a la iglesia que vaya, dice, mejor divididos por la verdad que unidos por la mentira. ¿Viste? Y esa es una señal de que una persona está rebelde, renuente y se cree dueño y absoluto de la verdad. Cuando vos escuchás a una persona decir este tipo de palabras, es porque no tiene el valor civil, moral, ético, ministerial, espiritual, para sentarse con el pastor y explicar en qué área específica pueden mejorar las cosas o no concuerdan. Pero no, automáticamente agarran frases muy espirituales o que suenan espirituales, pero son frases filosóficas para justificar su rebeldía y se las encuentran y dicen, es que fulano de tal la dijo. La dijo Martín Lutero, la dijo Juan Calvino, la dijo Jonathan Edwards, la dijo Sugel Michelin, la dijo Paul Washer, mejor divididos por la verdad que unidos por la mentira. Y se inventan que alguien la dijo y ahí se van. Y suena muy bien la filosofía. Pero la Biblia dice que uno de los frutos o obras de la carne son idolatría, hechicería, enemistades. Si vos crees que tenés la verdad, ¿por qué te enemistás con aquel que no la tiene? Si vos tenés la verdad, no deberías de contaminar en una forma entendible, espiritual, sobrenatural, al que no tiene la verdad. Pero no, el que se jacta tener la verdad se vuelve enemigo del que supuestamente no tiene la verdad. Y si vos tenés la verdad y te jactás de tener la verdad, ¿por qué estás de enemigo con aquel que según no tiene la verdad? Porque una cosa es que no compartás lo que otra iglesia comparta, pero no significa que seamos enemigos. Y estamos hablando en doctrinas básicas y aún con doctrinas extremadamente nos separan, ¿cómo podríamos ponerlo? Una expansión gigante, como los testigos de Jehová, los mormones. Yo no estoy enemistado con ellos. No apruebo lo que ellos hacen, lo que predican, pero yo puedo evangelizarlos. Pero entonces el cristiano que conoce de la Biblia dice, yo prefiero estar dividido con usted que estar dividido con usted por la verdad que unido con usted por la mentira. Eso es falsedad, eso es una justificación para manifestar el fruto de tu carne. Vos estás dividido con alguien porque tenés el fruto o las obras de la carne que te gustan, la enemistad, los pleitos, los celos, las contiendas, las disensiones. Te gusta tener la verdad y te gusta estar justificándote en tu iglesia, donde quiera que vos vayas, es que soy absoluto de la verdad. No ha visto, o dueño de la verdad, no ha visto gente que dice, me salí de la iglesia porque no predicaban como Dios me la reveló a mí. Sí, Dios me la reveló a mí. Entonces vos encontrás con gente con este tipo de cosas que van juntas, entre las cuales aparecen herejías, que la herejía es un deseo de la carne. Entonces, cuando una persona anda en la carne, termina volviéndose en hereje, aunque haya conocido a Cristo. Por eso es que Pablo dice en Timoteo capítulo 1, vamos a ver a Timoteo, y ahorita regresamos a esto, que esto es bien interesante. Mírense lo que dice Timoteo capítulo 1. Vamos a irnos a Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron, se desviaron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Qué interesante.
Entonces, cuando vos encontrás esto, te das cuenta que hay gente que naufragó de la fe. ¿Y por qué naufragó de la fe? Bueno, sencillamente porque empezaron a andar en la carne. Ups. ¿Qué pasó aquí? Porque empezaron a andar en la carne. Y eso los llevó a la destrucción y a la desgracia. 2. Creo que es aquí. Vamos a ver. Primera de Timoteo 1:20 nos habla de Himeneo y Alejandro. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 17. Y su palabra carcome como gangrena, a los cuales son Himeneo y Fileto. 18. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, a lo que estamos hablando es que hay gente que se trastorna. Hay gente que dice la Escritura aquí. Mire, no es broma que no le estoy mintiendo. Se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Quiere decir, iglesia, que alguien se puede desviar de la verdad sin duda alguna y trastornan la fe de algunos. Alguien se puede trastornar. He aquí a los deformados que dicen que no pueden perder la salvación, que ya la tenés segura. Eso no es cierto. Si un cristiano empieza a caminar en la carne, termina desviándose. ¿Okay? Y Pablo da los ejemplos, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad. ¿So que alguien se puede desviar de la verdad? Sí, claro que sí. Si vos te desviaste de la verdad es porque un día estuviste en la verdad. Claro. Si vos te desviaste de la verdad es porque un día estuviste en la verdad. No es que si se desvió es que nunca estuvo en la verdad. No, señores, eso no es lo que dice la Biblia. Y no solamente dice esto, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Las herejías pueden llegar a trastornar la fe de algunos. Y por eso es importante lo que te estoy predicando. No te estoy predicando cualquier cosa, te estoy predicando la palabra de Dios. Entonces, mucha gente se puede desviar de la verdad por escuchar doctrinas de demonios, por andar escuchando herejías, por andar escuchando pensamientos carnales, por andar escuchando filosofías. Y terminan perdiéndose porque terminan creyendo cualquier absurdo. Señoras y señores, esto es la Biblia. Entonces, hoy tenemos falsos profetas porque son guiados por la carne. La herejía es un fruto de la carne. ¿Ok? Vamos en el 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, inmundicia, fornicación, inmundicia, lascivia. Ese es un deseo carnal. ¿Ok? Esto no es algo que dice... si alguien cometió adulterio es porque nunca nació de nuevo. No. Tenemos carne, hay que cuidarnos. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. David cometió adulterio. Y vos me vas a decir que porque David cometió adulterio no nació de nuevo. El hombre se arrepintió. Salomón terminó quemando incienso a dioses ajenos, pero al final se arrepintió. Entonces, vos no puedes usar ese argumento de decir es que si peca no nació de nuevo. No practicamos el pecado. Ojo, que esa es una diferencia. Salomón pecó, pero no practicó el pecado. David pecó, pero no practicó el pecado. Entonces, vos no puedes decir que una persona
porque ha pecado no ha nacido de nuevo, porque aún Sansón terminó arrepintiéndose. Es así de claro. Estamos bien claros con lo que estamos aprendiendo. Entonces, versículo 19, versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Herejía es un fruto de la carne. No es que alguien esté endemoniado. Es un deseo carnal. Entonces, la herejía es un fruto carnal. Y es por eso que hoy tenemos gente pensando espiritualmente con deseos carnales. Entonces, el estar enemistado, el practicar hechicerías, el decir Dios me dijo, el usar la Biblia como amuleto. Ojo, mucha gente usa la Biblia como amuleto o como justificación para sus andadas y tuercen los versículos a su conveniencia para predicar un evangelio no verdadero, sino un evangelio equivocado, distorsionado. Pablo dijo en Filipenses, unos a la verdad predican a Cristo por amor, otros por contienda y por envidia. Hay gente que puede predicar el evangelio por contienda y envidia. Sí, claro que sí. Y Pablo lo dice bien claro. Entonces, hoy en día tenemos predicadores, evangelistas, pastores, ministros, pastores de YouTube que no tienen iglesia, pero son pastores de esta cámara. Por ejemplo, yo estoy predicando y este mensaje es directo para la gente que lo quiere ver, pero para la iglesia, para el ministerio Cristo Poder de Dios, donde somos pastores. Entonces, pero hay gente que solamente va a ver una cámara, no tienen congregantes y se autodenominan pastores. Y empiezan a predicar en idolatría, idolatrándose ellos, en hechicerías, torciendo los versículos. Cada vez que una persona tuerce un versículo a su conveniencia, está practicando la hechicería, enemistades de una a otra, creando conflictos, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Esto es así. Predicar la verdad. No estoy diciendo que uno no deba de predicar la verdad. No. Hay que predicar la verdad sin necesidad de estar enemistados, sin necesidad de pleitos. Si vos te jactas de tener la verdad, ¿por qué estás empleitado con aquel que no la tiene? Si vos lo ves en la calle y no lo saludas. Oye, ¿usted sabe cuánta gente uno se encuentra en la calle y no lo saluda porque se jactan de tener la verdad? Pues si tenés la verdad, deberías de estar tranquilo de tener la verdad. ¿O no? Digo, si alguien tiene la verdad, ¿por qué estás enojado con aquel que no tiene la verdad? Si supuestamente a tu criterio vos tenés la verdad. Digo yo. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo está hablando de los practicantes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Más claro no puede estar. Entonces, una persona que está practicando semejantes cosas no va a heredar el reino de Dios. No significa que una persona no batalle ni luche con la carne. Los cristianos luchamos con los impulsos. ¿Me vas a decir vos a mí que vos, siendo cristiano, nacido de nuevo, cuando alguien te ofende no te da ganas de reaccionar? Y hay quienes, impulsados por la carne, por el temperamento, reaccionan equivocadamente. En el fútbol, en el deporte, en una conversación, en una reunión familiar, en el trabajo. ¿A poco? Porque te enojas y te airás. Aquí te airás, como lo dice aquí en el 20.
te airás. Me vas a decir a mí, oh, el hermano se airó. Sí, porque el hermano no es nacido de nuevo. ¿Cómo? Sí, el hermano se airó porque no es nacido de nuevo. No. Se airó porque es parte de la naturaleza. No, se airó porque no es nacido de nuevo. Anda en pleitos el hermano, es que no es nacido de nuevo. No. Le dio celos al esposo con la esposa. Ese es otro asunto. Eso es parte de la carne y de la desconfianza. Pero no significa que no ha nacido de nuevo. No hay que ser extremista. Es parte de la naturaleza del cuerpo donde uno tiene que estar luchando constantemente y estarlo crucificando. Todas estas cosas, ¿acaso no le da envidia? Homicidio, borracheras, orgía. Todos los que practican estas cosas, dice, no heredarán el reino de Dios. Entonces, dentro de la iglesia puede haber un cristiano que practique estas cosas y no va a heredar el reino de Dios. Entonces, eso está claro. No va a heredar el reino de Dios porque está practicando estas cosas. Sin embargo, alguien en el evangelio puede pecar con esto. Sí, pero no significa que lo está practicando. Y por el hecho que alguien pecó, no significa que no haya nacido de nuevo. El practicante no va a heredar el reino de los cielos. Y si practica, es porque está caminando carnalmente y se ha desviado de la verdad. ¿Estamos claros? Es que, iglesia, más claro no puede estar. Pablo nos enseña y es bien directo en esto. Entonces, pastor, yo conozco cristianos que tienen estos problemas. Bueno, tienen que morir al yo, tienen que morir a la carne, tienen que constantemente morir a sus tendencias. Pablo nos habla bien claro. Miren lo que dice en Romanos, capítulo 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Okay? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Okay? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Te estás dando cuenta? Y yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo está diciendo bien claro esto, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. No, Pablo no dice que moraba, sino que mora en mí. ¿Por qué? Porque, iglesia, todavía pecamos. Todavía pecamos. Entonces, esto que está hablando Pablo, el pecado que mora en mí. ¿Cuál pecado? Yo sé que en mí, esto en mi carne no mora el bien, porque el querer, esto es en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no hacerlo, pero no el hacerlo, perdón. Entonces, ¿dónde mora el pecado? En mi carne. Con estos versículos estamos entendiendo que yo tengo un cuerpo de carne, usted tiene un cuerpo de carne, a menos que usted sea fantasma, porque por muy espiritual que usted sea, usted tiene un cuerpo de carne. Entonces, usted me está entendiendo a mí de que ese cuerpo de carne, en ese cuerpo de carne mora el pecado. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer morir los deseos carnales. Por eso Pablo nos está enseñando eso. Entonces, el hecho de que una persona tenga tendencias no significa que no ha nacido de nuevo. Lo que pasa es que el que ha nacido de nuevo se rinde al Espíritu Santo para tomar control de los deseos carnales. Y hace morir la carne. Pero no significa que no se enoje, que no se aire, y que porque se airó y se enojó, es que no ha nacido de nuevo.
Lo que pasa es que le dimos rienda suelta a la carne y eso es lo que pasa con la herejía. La gente le da rienda suelta a la herejía, a los pleitos, a las enemistades y termina en estas cosas. Y hay quienes para justificarse y para quitarse ese golpe dice, fulano de tal no ha nacido de nuevo. Sí ha nacido de nuevo, lo que pasa es que se dejó guiar por la carne. Versículo 19. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado mora en mí. La naturaleza pecaminosa. No hay supermanes ni superhombres. No me gozo ni me justifico, ni nadie justifica con eso. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautiva a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice así: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de pecado. Sin embargo, Pablo sigue diciendo en el 8, ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso fue la enseñanza del miércoles pasado. Entonces te das dando cuenta que Pablo está diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y después dice en el versículo 1 del capítulo 8, ahora, después de todo esto, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por eso te estoy diciendo lo que te estoy enseñando. O te estoy enseñando lo que te estoy diciendo. Por eso te estoy explicando la Escritura. Por eso te estoy explicando la Escritura. Para que entendas de que tenemos una carne de pecado. Y en la carne mora el pecado. Entonces batallamos. Entonces quiero decir a tú que me estás viendo, usted que me está viendo, para ir concluyendo. Si usted ha pecado, arrepiéntase. Y si alguien le dice a usted, tú pecaste porque no naciste de nuevo, no es cierto, estamos batallando. Usted no está practicando el pecado, porque el nacido de Dios no practica el pecado. Pero, sin embargo, usted está batallando con un cuerpo pecaminoso. Y hay quienes han acelerado y experimentado los deseos carnales de una manera intensa, profunda. El drogadicto no le puede quitar la droga de la noche a la mañana. El cuerpo tiene que desintoxicarse. El borracho, el alcohólico, el drogadicto, etcétera. El hombre que practica el sexo ilícito, la homosexualidad, el lesbianismo, la prostitución, etcétera. Son vicios que la gente tiene que ir renunciando poco a poco, y no significa que no tengan tendencia, pero tienen que ir muriendo. Por eso es que Pablo dice haced morir. Entonces, con esto no le estoy diciendo a usted que si usted está en pecado, se tire la desgracia porque alguien le dijo que usted no ha nacido de nuevo. No, al contrario, arrepiéntase y siga caminando. Así de práctico, arrepiéntese y siga caminando, porque eso es parte de eso. Todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Donde no hay oportunidad para el arrepentimiento es cuando los cristianos ya nos desviamos de la fe, naufragamos de tanto practicar las obras de la carne, de tanto jugar con el evangelio. Usted no tiene derecho de estar jugando con el evangelio y pretender que todo está bien. No, señor, usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que llegar a un arrepentimiento. No estoy justificando la conducta del pecador
del cristiano que practica semejantes abominaciones. Lo que yo le estoy diciendo a usted es que si usted ha pecado, no se desmoralice, arrepiéntase y siga adelante, pero no practique el pecado, no agarre el evangelio como juego, porque si no, usted va a ser entregado a una mente reprobada. Y acerca de eso yo ya hablé, acerca si la salvación se pierde o no se pierde, en otro video, usted lo puede ver ahí. Pero lo que le estoy diciendo es que los cristianos ya no tenemos que estar sujetos y atados a estos. Tenemos que estar conscientes de que estamos todos los días luchando, peleando, batallando con un cuerpo pecaminoso. Y que día en día tenemos que arrepentirnos y morir a ello. Eso es así de práctico. Pero no deje que nadie le diga a usted, ay, si pecó es que no es nacido de nuevo. Ay, si falló es porque no es nacido de nuevo. Es mentiras. No deje que la gente lo desmoralice a usted, les cuente todo este tipo de cosas. Y con esta enseñanza que yo traigo, no la traigo para condenarlo, sino para que usted empiece a entender que la mayor lucha, el mayor conflicto y el mayor pleito que usted tiene no es ni con el mismo diablo, sino con usted mismo. El mayor pleito que yo tengo en mi vida es conmigo mismo, no con nadie más. Así de claro, no con nadie más, es conmigo mismo. El diablo no controla la mente ni el corazón. Es uno que ve, oye y habla y produce consecuencias en su vida. De ver cosas negativas, absorbo lo negativo, empiezo a practicar lo negativo. Escucho lo negativo, lo que contamina, y empiezo a practicar. La lámpara del cuerpo son los ojos. ¿Okay? Toco lo negativo y me contamino. Entonces tengo que tener cuidado en esto. Yo no estoy justificando el pecado de nadie, pero sí le estoy diciendo que aprenda a conocerse usted. Y que usted ha pecado, arrepiéntase. Y si usted no ha nacido de nuevo, nazca de nuevo, pero arrepiéntase. Necesitamos nosotros entrar realmente a un arrepentimiento genuino. Si usted ha agarrado la iglesia como club, arrepiéntase. Si usted se ha desviado de la iglesia por una herejía que usted ha creído por allá, arrepiéntase y deje de practicar filosofía. Arrepiéntase, entre a un arrepentimiento y tranquilo. Eso es parte de la vida. Todos en algún momento cometemos errores. Pero si usted sigue continuando con esas herejías y justificándose las herejías que usted está practicando, va a terminar completamente reprobado, como el libro de Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante, con una mente torcida, como Himeneo, Alejandro y Fileto, entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mi consejo es que nos arrepintamos, que nos conozcamos nosotros y dejemos de echarle la culpa a los demás. No nos justifiquemos, es que fulano, sutano, mengano, la iglesia, el hermano, la hermana, el primo, el sobrino, la tía, la suegra, por esto, por aquello, por eso no lo hice, por eso yo no fui a la iglesia, por eso yo no me congregué, por eso me aparté. Señores, ya basta con las excusas. Conozcámonos y aprendamos a ser personas maduras y reconocer que es mi cuerpo tiene pecado. La carne. Y a veces somos movidos por impulsos carnales, porque todos tenemos tendencias completamente diferentes. Hay quienes padecen de la envidia, hay quienes tienen alta estima que se creen la última Coca-Cola en el desierto, hay quienes que tienen baja estima que se creen la peor cucaracha que hay quienes tienen tendencias, aún te puedo describir o dar un sinnúmero, una lista de situaciones que cada quien tiene tendencias. Ese no es el punto. El punto es que nos arrepintamos. Y cualquiera que sea tu tendencia, arrepentirte. ¿Te gusta ser el centro de la atención? Arrepentirte. El centro de la atención es Cristo. ¿Te gustan los púlpitos, las plataformas? Arrepentirte
El centro de la atención es Cristo. ¿Te gusta ser el centro de la atención en tu familia, en tu trabajo, en tu círculo, en tus amigos? Arrepentite. No es el que habla que tiene control de la conversación, sino el que escucha. Así que, ¿qué te parece si en esta tarde, o en esta noche más bien, perdón, ahí donde estás podamos nosotros hacer una oración y decirle: Señor, he entendido lo que son las obras de la carne. Y hoy, en esta noche, yo me arrepiento. Y te pido perdón por las prácticas que yo he hecho en mi vida. Y porque he culpado a los demás por este tipo de cosas que he estado practicando. Te pido perdón, te pido que me ayudes y que yo pueda ser restaurado de la condición en que me encuentro. Me arrepiento de todo corazón. Pido perdón y perdono. Pido perdón por lo que he hecho a quienes he dañado y perdono a aquellos que me han dañado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por haberte conectado. Mira, yo te doy consejo. Si andas por aquí, mira, ahí está nuestra dirección. Estamos en Hastings, Nebraska. Andas cerquita aquí. Puedes visitarnos para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Nos puedes visitar en las redes sociales. ¿Sí? Las redes sociales. Facebook, YouTube, Twitter y todo tipo de redes sociales que tenemos ahí. Puedes visitarnos aquí en el Ministerio Cristo Poder de Dios. Y como siempre, nosotros predicamos no solamente en la iglesia, sino a través de las redes sociales para edificación del pueblo de Dios. Y te digo, estas enseñanzas no son para crear conflictos ni divisiones. Tú te puedes sentar y hablar con tu pastor si tienen una diferencia en las opiniones o en los puntos de vista y poder analizar los puntos doctrinales. Y no lo traemos para crear pleitos, sino para unificar y para que todos entremos a la comunión de la sana doctrina, de la Escritura, de lo que la Biblia nos enseña. Como siempre, te aconsejamos, como siempre, que sigas estudiando las Escrituras. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos la próxima. Bye bye.